Para hablar de las contrataciones de desarrollo de software en México, ¿cuáles son las mejores condiciones para el Estado? Tenemos la participación del Dr. Francisco Valdés Souto, profesor asociado C de la Facultad de Ciencias de la UNAM y fundador de la AMMS. Un aplauso, por favor. Vamos a empezar con la conferencia para que vayan tomando sus lugares. Vamos a hablar de cuáles son las mejores condiciones para el Estado. ¿Por qué este tema? Hace rato hablaba Víctor Pineda de toda su historia y toda su travesía en el tema de la administración pública. Y mencionó que el tema puntual de COSMIC tiene una relevancia en la administración porque hoy es una norma mexicana, ¿no? Y al ser una norma mexicana está alineada al tema de la Ley Federal de Metrología y Normalización, además de que está incluida en el MACTICSI. Eso como contexto. Sin embargo, adicional a eso, sabemos que en el tema de las auditorías se busca o se supone por la Ley Federal de Metrología y la ley de adquisiciones que las compras que haga el gobierno deberían de estar soportadas o deberían estar basadas en las mejores condiciones para el Estado, ¿no? Entonces, por eso este tema, porque además hemos encontrado que en distintos momentos, en distintos contratos, y eso lo reporta también la auditoría, nos ha dicho que no se compra bajo las mejores condiciones para el Estado. Entonces el problema es, ¿cuáles son las mejores condiciones? ¿No? O sea, ese es el gran tema, porque por un lado dice, sé que tengo que comprar con las mejores condiciones, y por otro lado la auditoría te dice, no se compra bajo las mejores condiciones, pero cuando dices cuáles son las mejores condiciones, pues nadie sabe cuáles son las mejores condiciones. Entonces, por eso ese tema, que además es algo que hemos estado trabajando durante algún tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que platicar es cómo se contrata el software y cómo se contrata el software en México y además en otras partes del mundo. Tenemos principalmente dos escenarios. El primero es un contrato por costo fijo. Cuando uno contrata por costo fijo, lo que hace es que bajo un modelo tiene un requerimiento, se acerca con un proveedor y le dice, yo quiero hacer esto, y el proveedor le dice, yo te voy a cobrar por eso X cantidad de dinero. Implica una estimación, el proveedor habrá estimado de alguna forma, no nos preocupa. Lo que sabemos es que por ese proyecto que se va a realizar, se va a pagar un precio, ¿no? Cuando se termina el proyecto, se paga el precio o en distintos parcialidades, ¿no? Ahora, ese modelo de costo fijo lo que hace o lo que busca es trasladar el riesgo al proveedor, ¿ok? Si a ti te dicen, a mí una silla me va a costar 10 pesos, si a ti hacer la silla te costó 15, tú me la vendiste en 10, eso es tu problema. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, eso es importante en el software, porque en el software, voy a platicar más adelante, es un mercado que tiene una ineficiencia, que se llama asimetría de la información, pero independientemente de eso, el tema es que toda la gente que ha comprado software ha tenido problemas con la gente que contrata para que le desarrolle software. ¿Sí? Eso es un hecho. Entonces, contratos de costo fijo por eso tienen una relevancia o por eso la gente los busca, porque dice, yo ya sé que voy a pagar algo y voy a obtener algo. Ya si es rentable o no, eso es parte del proveedor. Por otro lado, tenemos los contratos de fuerza de trabajo o manpower o fábrica de software ahora de moda en la administración pública. En estos contratos, ahí se ve, sí. Normalmente se estaba utilizando a universidades o algunas entidades que fueran de la administración para que se hiciera una asignación directa porque había un artículo, si mal no recuerdo, 41 fracción primera, ¿no? Y que decía que podían hacer asignaciones directas a las universidades. Pero entonces, esto, ¿qué era lo que se contrataba? Lo que se contrataba no era un software, eran horas hombre. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque en este esquema de contratación de fuerza de trabajo o de horas hombre, lo que tú contratas son personas que gastan tiempo.
¿Ok? Entonces, ahí el riesgo es para el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el encargado de administrar adecuadamente a esas personas, de ponerlas a trabajar, de absorber la curva de aprendizaje. Como proveedor, tú le dices, quiero 10, te pongo 10. ¿Quieres 15? Te pongo 15. ¿No? Entonces, son diferentes esquemas. En el esquema de fuerza de trabajo, el riesgo lo absorbe el cliente. Sin embargo, en el de costo fijo también corre un riesgo. A ver, imagínense o pónganse en el escenario donde tienen o les contratan a ustedes un proyecto de costo fijo que cuesta X cantidad. Y por otro lado, les contratan otro proyecto de costo fijo o manpower o horas hombre que cuesta 20 veces eso. Es muy probable que ese proyecto pequeño pues lo dejen, porque las penalizaciones, si ganan con el otro, lo van a pagar. Entonces, a pesar de que el riesgo aparentemente es para el cliente, también lo asume el proveedor en temas de que no le van a entregar las cosas cuando las necesita. ¿Sí? Sí vas a pagar el mismo dinero, pero ¿qué te va a servir que te entreguen tu proyecto meses después o años después o nunca? ¿Sí? Entonces hay que entender que son esos dos esquemas. Normalmente así se contrata el software. Ahora bien, ¿eso está bien o está mal? La Auditoría Superior de la Federación, desde el año 2014, empezó a hacer auditorías a las áreas de tecnología y generó un área específica de auditoría en tecnología. Y la Auditoría Superior revisa ejercicios pasados, es decir, 2014 revisó 2013, 2015 revisó 2014 y así. El último que revisaron o que se generó y además entrega el año siguiente el resultado, ¿no? Entonces, el resultado, el último, fue del ejercicio 2016, se entregó en 2017, ¿no? O 2018, perdón. Entonces, ¿qué encontramos en esos resultados? En el año 2013, la auditoría hizo 1,413 revisiones individuales e identificó 13 áreas de riesgo, dentro de las cuales la 7 decía: las adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma. ¿Qué quiere decir cumplen la norma? Pues cumplen la ley de adquisiciones, todos los procesos que necesitaste para comprar, etcétera. Pero no representan las mejores condiciones para el Estado. Está bien. La otra era una débil incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental. En el otro ejercicio, lo que dijo fue que hizo 1,659 informes, 11 áreas clave con riesgo. La 4 dice que las adquisiciones, contrataciones o inversiones cumplen con la norma, pero no representan las mejores condiciones para el Estado. En el ejercicio de 2015 dice: adquisiciones o contrataciones o inversiones que cumplen la norma, pero no representan las mejores condiciones para el Estado. ¿Qué es lo que es reiterativo? Que ya sabemos que no cumplen, que cumplen la norma y que no representan las mejores condiciones para el Estado. Eso ya está dicho, ya lo sabemos. Pero la gran pregunta que les comentaba hace rato es: ¿cuáles son las mejores condiciones para el Estado? Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un análisis de la plataforma donde se registran las compras, que es Compranet, ¿no? Para identificar aquellos proyectos que se habían asignado de fábricas de software principalmente o de proyectos de software. Y encontramos esto. Y como es público, por eso me permití dejar los nombres, ¿no? O sea, porque además cualquiera lo puede consultar, eso lo sacamos de Compranet, no es confidencial. ¿Qué les llama la atención ahí? O sea, tenemos número de procedimientos, los años, las siglas de las entidades y después el costo promedio por hora. ¿Por qué promedio? Porque había unas que tenían perfil 1, perfil 2, perfil 3, ¿ok? Y había unas que solo tenían un perfil. Entonces, para tratar de normalizar y para poder comparar, se determinó solamente el costo promedio. Así está más difícil verla, pero se los voy a poner aquí más fácil. ¿Ok? 2011, 2018. 2011, 2018. ¿Ok? Ya ahí le quitamos los nombres porque no son relevantes. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un comportamiento errático. A ver, si es un comportamiento errático, lo que significa es pues que a veces ha costado más, a veces ha costado menos. ¿Quién de 2011 para acá ha sentido que a veces le alcanza más el dinero y a veces menos? Siempre te ha alcanzado menos, ¿no?
¿Sí o no? O alguien ha dicho, no, pues le alcanza, este año por aquí me alcanzó más. No, pues al contrario, siempre ha sido menos. Entonces, ¿por qué o a qué atiende este comportamiento errático? Pues no sabemos, estamos viendo. Ahora, no sé si la conocen, pero es la calculadora de la inflación del INEGI. La calculadora de la inflación del INEGI de marzo de 2011. ¿Por qué de marzo? Pues porque normalmente los contratos empiezan en marzo porque terminan en diciembre, pero en lo que se acomoda todo en marzo, ¿no? Marzo 2011 a julio de 2018. La inflación fue 31.94%. O sea, no estábamos menos, o no hubo menos inflación. Digo, no hubo deflación. Siempre ha habido una inflación. ¿Ok? Tengo otro dato que no lo tengo aquí porque no lo encontré, sin embargo, cuando trabajaba en su momento con Víctor, que dijo que lo conocía en el entorno profesional como funcionario, sabía los datos de otro ejercicio que se hizo en 2006, que fue muy sonado, ¿no? Trabajábamos en ese tiempo en el IMSS, entonces hubo un caso ahí muy sonado, ¿no? Que no voy a decir el nombre porque pues ahí sí. Pero de 2006 a la fecha, lo que implica es que ha habido una inflación de 64.40%. ¿Eso qué implica? Pues que el dinero de antes no es el mismo de ahora, ¿no? O sea, te alcanza para menos, en resumidas cuentas. Por el otro lado vemos que los precios por hora han fluctuado. ¿Qué quiere decir? Que ha habido momentos en los que cuesta más y cuesta menos, lo cual pues ya de entrada es extraño porque siempre debería de ir increciendo, ¿no? Siempre debería ir creciendo, pues la vida es más cara. En el año 2011, aquí tenemos el dato, el primer punto de aquí son 428 pesos en promedio la hora. Si le aplicamos el 31.94% de inflación, eso significaría que el día de hoy debería de costar esa misma hora para hacer ese mismo proyecto en ese momento, 565 pesos. Hoy en 2018. Tenemos un precio de 200 y tantos, ¿no? Si lo vemos de 2006… En 2006, en este caso que les comento, la hora se vendió en 234 pesos. Si le aplicamos la inflación, solamente la inflación, sin considerar nuevas tecnologías, curvas de aprendizaje, o sea, solo la inflación, o sea, cálculo básico, ¿no? Ay, ya me adelanté mucho. Ya les quité la sorpresa, bueno, ni modo. Les iba a invitar unos Starbucks. Ese precio de 234 valdría 384 hoy. Nada que ver con los 200 y cacho que tenemos aquí. Entonces, si nosotros identificamos puntos por el año 2012, por el 2015, 2018, tenemos precios más abajo que el de 2006. O sea, eso es algo que en algún momento no entendí qué era y mi maestro me explicó que era counterintuitive, ¿no? O sea, se te chocan los cables, ¿no? O sea, eso no entra, no funciona. O sea, no funciona como si hay inflación, los precios van para abajo de la misma hora. ¿Ok? Bueno, entonces, como he tenido yo muchos maestros muy buenos y la verdad es que he aprendido más por analogías, me gustan las analogías, pero esas se las voy a presentar en la otra porque aquí no viene. Entonces, ¿eso por qué sucede? Les platicaba al principio que en el software hablamos de una ineficiencia de mercado. Y una ineficiencia de mercado atiende a que en la economía se hacen estudios económicos partiendo de que todo se conoce y que todo es controlable, ¿no? Pero hay ineficiencias de mercado. ¿Por qué quiere decir eso? Pues porque la realidad es que no todo es controlable. Una de las ineficiencias de mercado una de las fallas de mercado, perdón, es la ineficiencia, y la ineficiencia se representa en esta gráfica. Lo que dice es que esta es una curva de oferta y esta es una curva de demanda. ¿Ok? Alguien ofrece algo y alguien lo necesita. Para ejemplificar la simetría de información, imagínense que quieren comprar un carro usado.
Entran a Google o a segunda mano, no sé ahora en qué se busque, pero busquen, quiero comprar un Jetta 2015. Y les va a aparecer un precio más alto y un precio más bajo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién pagaría por el precio más alto? Aunque tuvieran el dinero. Supónganse que a lo mejor tienen todos el dinero y no, el problema no es dinero, ¿no? Estamos en el área de software, o sea, el problema no es dinero, ¿no? ¿Quién pagaría por el Jetta del precio más alto? Pues nadie pagaría porque sabes que puedes encontrar uno más barato con las mismas características, ¿sí o no? ¿Y quién pagaría por el precio más bajo? Pues, ¿por qué no? Porque sabes que a lo mejor está bien amolado, ¿sí o no? Vale. Eso lo da la simetría de información. Si el precio transmitiera todas las características, sería muy fácil, pues quieres el de mayor calidad, compras el de precio más alto. No sucede así. En el software pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que está estudiado en economía es que la simetría de información hace que los bienes de mayor calidad no se desplacen, se desplazan los de menor calidad. Porque lo que va a suceder con este ejercicio es que tú vas a comprar un coche de la media de la tabla, ¿no? Y eso va a hacer que los más caros pues ya desaparezcan y luego el de la media tabla pues va a ser el más caro y luego vas a agarrar uno más para abajo. ¿Sí o no? Entonces, esa es la simetría de la información y sucede en el software. Entonces, eso es muy importante entender, porque si nosotros no tenemos características que nos permitan comprender qué sucede en el software, siempre existe la simetría de información. Ahora, vamos a la analogía. Hay una persona que prepara un café de Starbucks, ¿no? Puede ser Starbucks sucursal 1, Starbucks sucursal 2 y Starbucks sucursal 3. Al final del día, todos vamos a ir a Starbucks y vamos a salir con un café de 250 mililitros y además vas a ver igual. ¿Sí o no? Ah. Hay una diferencia. Esta persona se tardó 3 minutos en darme el café. La segunda persona se tardó 6 minutos y la tercera persona se tardó 15 minutos porque tenía mucha gente, por lo que quieran. ¿Qué pasa si yo le pongo precio al minuto? Si yo le pongo precio al minuto, por el primer café hubiera pagado 54 pesos, que es más o menos lo que pagamos, ¿no? Bueno, en Starbucks lo que pagan. La segunda persona me hubiera costado 108 pesos el mismo café, del mismo tamaño, de los mismos mililitros y con el mismo sabor, ¿eh? Y la tercera persona me hubiera cobrado 270 pesos por el mismo café. ¿Sí alcanzan a ver eso? Ok. ¿Y por qué nos pones eso? Bueno, porque dado esa circunstancia, nosotros estamos evaluando y dándole un precio a una unidad de medida estandarizada, pero no del café, del tiempo. ¿Sí? Es decir, no estoy comprando café, estoy comprando tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaría si tuviéramos una unidad estandarizada donde yo identifico que esta cosa le caben 250 mililitros? Entendemos lo que es perfectamente un mililitro y todos lo podríamos entender y para nuestros visitantes de otros países que no utilizan ese sistema sino utilizan otro, podríamos hacer una conversión sin problema y podríamos saber que estos mismos mililitros con otro tipo de café pudieran tener otro precio. ¿Sí están de acuerdo? Y para estos de acá, pues pudieran tener otro precio, aunque fueran los mismos mililitros, pero el mililitro tendría otro precio. Pero lo que estoy buscando ahí es el precio del café, no cuánto tiempo se tardan en preparármelo. ¿Ok? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Regreso a la analogía. ¿Qué pasa si le pongo precio a un mililitro de café? Porque lo que me interesa es comprar café. ¿Sí? Si yo le pongo precio a un mililitro de café, y este es
el precio, por 250 me cuesta 48 pesos. Y este me cuesta 48 pesos. Y el otro me cuesta 48 pesos. No importa cuánto se tardaron. ¿Sí están de acuerdo? Es importante entender que una cosa es cuánto se tarda el proceso y otra cosa es la cantidad que compro. Porque si yo quiero comprar 1 litro, es el mismo precio por mililitro. ¿Sí lo vemos? Sale. ¿Qué sucede en el software? En el software, hoy en día, los dos esquemas, bueno, principalmente el de fábrica de software, ¿no?, que además es el más generalizado y el que todos se esmeran en hacer anexos técnicos que le copian a cada otra de las entidades, porque dicen, ahí pásame el anexo y ponen los mismos errores, ¿no? Sí, ya lo dijo Víctor. Esa manera de comprar está orientada al proceso. Y si está orientada al proceso, lo que terminan cobrando es, te cobran más porque te llevó más tiempo hacerlo. Entonces, está llena las instituciones de gente que está sentada porque están cobrando las horas que les lleva a hacer el producto. Eso, el incentivo es tener más gente sentada, no producir más. ¿Sí? Eso es un tema importante. Les voy a poner estos números. Hace ratito me entrevistaban por ahí y me preguntaban cuánto se había gastado y no traía el número, pero bueno, ahí están, ¿no? Por si dije algo mal, si están, pues ahí que los tomen los reales. No sé si alguien se acuerda, pero cuando hubo cambio de la administración que ahora sale, se hizo un ejercicio que se llamó medición del valor y madurez de gobierno digital. Y en ese ejercicio de medición de valor de madurez de gobierno digital, le preguntaron a todas las instituciones cuánto gastaban en TI y lo separaron por proyectos, por servicios, por varias cosas. En conclusión, lo que llegaron fue que 80% era para mantener luces encendidas, 20% proyectos de transformación. Nosotros hicimos ese ejercicio en la institución donde estaba y llegamos más o menos a la misma conclusión, no el 20%, nosotros llegamos que el equivalente era el 26% contra el 74% de luces encendidas. Eso equivale en las proyecciones que se hicieron en ese momento a, en 2011 se gastaron 9.735 millones, 9.789, 11.000, ahí está la inflación, lo calcularon con inflación, ¿no? ¿Sí? 2018, 16.117 millones de pesos en proyectos de software en la administración pública. La pregunta aquí sería, ¿cuántas horas se consumieron o cuánto software se creó? ¿Sí? Porque si vamos a ver todos lados donde se hizo software y vemos qué software está, nos vamos a llevar una sorpresa. Si vemos todas las bitácoras, van a estar justificadas perfectamente las horas. Entonces el enfoque es distinto, porque lo que estamos haciendo es consumiendo horas, no comprando software. Y si no compramos software y no construimos software, no se habilitan los procesos de las instituciones o de las empresas. ¿Ok? Sale. Adicional a eso, todos saben estas historias, ¿no? Estudios del éxito de los proyectos y que solamente menos del 40% de éxito, 17% de los proyectos de TI van tan mal que ponen en peligro la existencia de los proveedores, etcétera, ¿no? Hay muchas historias de este tipo. La propuesta es, pues necesitamos hacer algo disruptivo y algo diferente en el país, porque en otros países pues ya se hace, ¿no? O sea, algo diferente aquí. Lo que sabemos es que si seguimos haciendo las cosas como estamos, el ejercicio de 2017 va a decir, cumple la norma, pero no son las mejores condiciones para el Estado. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Bueno, entonces, alineando… ¿Qué pasó? Ah, sí, aquí está. Entonces, ¿qué es la propuesta? La propuesta es, necesitamos cambiar el tema para que la contratación de software sea por software, no por tiempo. Y necesitamos que cueste más porque hiciste más software, no porque gastaste más tiempo. Hoy todos los anexos está orientado, ¿cuánto es el precio por hora?
Y ya vimos que la guerra de precios, pues lo que está haciendo es que hoy tengas precios más baratos que hace no sé cuántos años, lo cual es irreal. ¿Sí? Porque entonces después, cuando hacen las estimaciones, dicen, son muchas horas, pues sí son muchas horas, porque a través de las horas tengo que justificar el precio. ¿Sí? O sea, lo que necesito es comprar software para que una unidad tenga un valor, tenga un precio unitario por unidad de software, no por unidad de hora. En ese sentido, surgió todo el tema de la Asociación de Métricas de Software y se propuso en su momento que habláramos de métricas básicas, transversales y trascendentes. Y básicas es porque deben de ser estandarizadas, porque ¿quién no ha medido software aquí de cualquier forma? Pues y si nos ponemos a platicar, seguramente sacaremos medidas diversas, ¿no? Pero eso no nos va a permitir compararnos. Entonces necesitamos que sean básicas. Y hoy una norma de medición, porque además ese es otro error, ponen en los anexos, que cumpla el método de estimación COSMIC. No, COSMIC es un método de medición que te permite desarrollar métodos de estimación, etcétera, ¿no? Entonces, la norma mexicana que está orientada a medir software es COSMIC. ¿Sí? Ahora, que sea transversal. ¿Qué significa transversal? Que le sirva a toda la gente o a toda la cadena que está involucrada en el desarrollo de software. Hay gente, empresas que se han certificado en COSMIC y a los clientes les dicen, COSMIC solamente sirve para estimar la construcción. No tomaron curso conmigo seguramente, ¿no? Pero eso no es. O sea, COSMIC te mide los requerimientos y si los requerimientos los haces análisis, pues puedes estimar, haces diseño de los requerimientos, construyes, ¿no? Está bien. Entonces, que sean transversales, que le sirvan a todos, que le sirva al que compra, ¿sí? Eso es transversal. El ejemplo que uso siempre ahí es, a ver, un metro cuadrado lo entiende un albañil y lo entiende un ingeniero y un arquitecto, ¿sí o no? La diferencia es que el albañil no te va a construir un edificio, pero el metro es el metro. Entonces, eso es lo que buscamos con que sean transversales y que sean trascendentes, porque ¿quién ahorita usa ágil? Levante la mano quienes usan ágil, ¿no? ¿Quiénes usan cascada? ¿No? ¿Quiénes medio usan ágil? ¿No? Porque también, ¿no? Sí, todos, ¿no? Yo creo que los que levantaron ágil más bien medio usan ágil, pero bueno, vamos a conceder sin cuestionar eso. El chiste es que sea trascendente y trascendente significa que hoy nos sirva para medir ágil y cascada, pero que también nos sirva para voltearnos atrás y medir cascada o el ciclo de vida de Rita Wiersbrook o el que quieran, ¿no? No importa. Pero también que nos sirva hacia adelante para que ahora que no haya ágil, si es que algún día llega a no haber, ¿no? Que haya otra cosa, pues también nos sirva, ¿sí? Porque el tema no es qué metodología usas, el tema es qué cantidad de software construyes y tú puedas comparar entre metodologías, ciclos de vida, técnicas, procesos, ¿cuál te ayuda más? ¿Sí? ¿Y cuál te ayuda más en términos de generar una mejor productividad? Me regreso a la analogía poniéndole algo de software. Tengo requerimientos que yo los puedo medir con COSMIC porque es un método de medición, dependiendo de qué metodología de desarrollo, y ahí le puse el lenguaje, pero podría ser cliente-servidor, web, DevOps, lo que quieran, ¿no? Lo que quieran. Eso va a tener un precio, pero va a tener un precio unitario por unidad de software, porque es válido que si vas a desarrollar en Android, a lo mejor, pues te tardas más que desarrollar en lo que quieran. Si yo quiero pintar aquí los mismos metros, pues a lo mejor es distinto el precio que si quiero tapizar, pero los metros son los mismos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos ver. Y lo que buscamos con eso es que haya contrataciones de software que sean basadas en estándares, no en estándares de software, no en horas, estándares de tiempo. Porque ya vimos lo que puede pasar con el café. A ver, ¿quién estaría dispuesto a pagar un café de 200 pesos? Y entonces, ¿por qué pagan software así? ¿Sí? Obviamente alineado a transparencia, mejora de procesos, reducción de fallas, de asimetría, ya son temas ahí más. ¿Hacia dónde se plantea o se ha planteado durante mucho tiempo buscar movernos? El ideal, o digamos que la visión que se tiene en ese sentido, y ayer lo platicaba con la gente de ISBCG, es, así como tenemos un Nutrition Facts, ¿no?
que todos ya ahora, después de tantos comerciales, vas a la tienda y dices, no, este tiene 2 más de grasa que el otro, ¿no? ¿Sí? Que pudiéramos tener esa información, porque esa información te sirve para reducir la simetría de información. No es porque eso te vaya a resolver el problema, eso te va a ayudar a reducir la simetría de información. Y así como decides entre comprar un pan que tiene más grasa que otro, pues puedes decidir en comprar un software que tiene más funcionalidad que otro, por el mismo precio. O ya cuando podamos integrar temas de requerimientos no funcionales, ¿no? La idea es que eso pueda ir creciendo y digo, no sé si se me ocurrió para tener trabajo más tiempo, no sé si se me ocurrió, ¿no? Cosas que hacer más tiempo, pero bueno, eso todavía le falta, ¿no? Trabajar. Muy bien, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos utilizar Cosmic, de entrada, ¿no? ¿Por qué necesitamos utilizar Cosmic? Pues porque necesitamos generar información. En ISBSG hay información de Cosmic, ¿sí? Tenemos información. Si nosotros utilizamos Cosmic, necesitamos recolectar después esa información, porque pues yo la puedo utilizar y me la quedo, ¿no? Entonces necesitamos recolectarla. En 2015 se hizo el primer llamado para que gente enviara proyectos y enviara información de proyectos para poder recolectar esto. Y después analizar la información, ¿ok? Hay una buena noticia, eso ya se hizo al menos un primer ciclo, ¿sí? Ya se hizo un primer ciclo y ya tenemos un estudio que aquí veo a Félix y desde hace mucho tiempo me está diciendo ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Ya salió, pero no nos lo han entregado, hasta en la tarde lo van a traer o mañana, ya es como son los impresores, ¿no? Pero en fin, pero ya salió el estudio y salieron otros reportes. ¿Qué es lo importante de ahí? Que son reportes de datos de la industria mexicana, que además están considerando la norma mexicana, que además en los casos que se ha podido se están comparando con los estudios que se hicieron a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, tampoco eso los va a resolver, lo que sí es vas a tener más información para tomar decisiones, ¿sí? Y la idea es que podamos generar este ciclo más veces, es decir, que usen Cosmic para que generen información, que recolectemos información, que tengamos más información, para que entonces podamos decir, o llegar en algún momento a tener algo así, ¿no? O que la canción, donde digamos, ah, mira, en este periodo costaba así, y en este periodo costó más, pero no por guerra de precios, sino por precio de una unidad estandarizada de software, ¿sí? Para que entonces habilite la competitividad en que si yo digo, quiero hacer un directorio telefónico para la institución gubernamental más grande del país, es un directorio telefónico, no contrates una CMMI nivel 5, ¿sí? No va a ser rentable, ¿ok? Quiero hacer un software que se conecte con los dispositivos de salud o de seguridad nacional y estarás dispuesto a pagar más, ¿sí o no? Eso es a lo que se busca o esa es la visión. Les voy a poner aquí unos ejemplos de cómo se puede utilizar eso. Uno de ellos es la comparación de la eficiencia en gasto. Y esto ya lo hicimos en alguna institución. Vamos a suponer que tengo como institución o empresa privada 100 millones de pesos de presupuesto, ¿no? El costo por hora que está, en el año 1 me vendieron a 300 pesos la hora promedio, en el año 2, 500 pesos la hora promedio. ¿Cuál sería la mejor condición del Estado ahí? Pues 300 pesos, ¿no? ¿Sí o no? Pues es lo natural. Lo que yo sé es que se consumieron 333,000 horas para el año 1, porque si divido los 100 millones entre 300 me da 333,000 horas, ¿sí o no? Vale. La pregunta sería, ¿cuántas unidades de software construí? Eso daría un equivalente a 12,500 horas, si digo 12,500 Cosmic Function Points si considero
perdón, 12,000 Cosmic Function Point se construyeron y eso implica que el costo por Cosmic Function Point fueron 8,000 pesos. Ok, ahora, en el año 2 lo que implica es que tenemos que se construyeron 20,000 Cosmic Function Points. Si yo divido los 100 millones de pesos entre los 20,000 Cosmic Function Points, me dan 5,000 pesos por Cosmic Function Point. ¿Ok? Entonces, yo ya puedo comparar y puedo decir que aquí yo estoy pagando más por un Cosmic Function Point o una unidad de tamaño de software que en el año 2, aunque la hora es más cara. Entonces yo sabría cuáles son las mejores condiciones para el Estado. ¿Sí o no? Es distinto saber cuáles son mejores condiciones. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo me tardo 26 horas en construir un Cosmic Function Point y cobro por hora, pues me va a salir más caro que si cobro más por hora y me tardo 10 horas. Entonces, lo que necesitamos entender para las mejores condiciones para el Estado no es el precio de la hora. Necesitamos tener una combinación del precio de la hora con cuánto te tardas en construir, que es lo que se entiende como PDR o factor de productividad. ¿Cuánto te tardas en construir un Cosmic Function Point? A ver, si yo me tardo en construir un Cosmic Function Point 10 horas, ¿sí? Y cobro 500 pesos, me va a dar lo mismo que si me tardo 20 y cobro 250. Nada más que te vas a tardar más. ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar cuál es el mecanismo. No hay unas condiciones específicas que tú digas, este es el valor. No, lo que necesitas es comparar. Y lo que necesitas es comparar contra tus datos, contra los datos que hay en la industria. Otro ejemplo, comparación de proveedores. ¿Cómo se hacen las licitaciones y cuál gana? Menos horas, el que menos costo por hora, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen todos? ¿Cómo hacer para bajar más el costo por hora? Ya después nos arreglamos para ver cómo subimos las horas. No, eso no es correcto. Lo que necesitamos entender es, ¿cuál es tu factor de productividad? ¿Cuánto te tardas en construir una unidad? Y luego, ¿cuánto le das de precio a esa unidad? ¿Cuánto le das el precio por hora? Si tú identificas cuántas horas te tardas y sacas tu precio por hora, pues sabes cuánto te cuesta. ¿Sí? Y entonces tú ya puedes comparar. Tú ya puedes comparar a los proveedores. Nada más que para compararlos necesitarías saber algo antes. ¿Cuánto quieres construir? O alguien alguna vez le ha pedido a un albañil, pintor, tapicero, oye, quiero tapizar aquí. Ah, ¿cuánto quieres tapizar? No sé, tú dime cuánto me cuesta. Pues no, necesitas decirle cuánto mide. Entonces tú necesitas, para comparar a los proveedores necesitan saber cuánto tienen que construir. No es lo mismo que te construya 10 metros a que te construya 200,000, pues te va a hacer descuento. Hay eficiencias de escala, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que es importante aquí es poder identificar todos estos elementos. Ahora, ¿qué parte es importante aquí? Creo que eso no lo comenté en la anterior, me voy a regresar. Estos elementos que están aquí, ¿no? Precio por unidad de tamaño o esfuerzo por unidad de tamaño, lo que se hizo en la recolección de información es que ya se tiene tipificado cómo se comporta la industria. Y entonces eso hace que tú ya tengas referencias y que te permita decir a ti qué es válido para tu empresa o qué no. Hay empresas que pueden decir, para mí es válido un rango más amplio, se vale. ¿Sí? Entonces, eso ya está establecido y ya hay estudios que demuestran eso. Lo mismo de este lado, o sea, si yo obtengo cuántas horas por Cosmic, oye, 32 horas, ¿es mucho o es poco? Siempre me dicen, ¿cuánto es el valor real? A ver, pues no hay un valor real, son rangos de posibilidades. La industria se comporta de esa manera, 50% de posibilidad tienes de caer a la mitad, pero son rangos, ¿cuánto es el riesgo que tú quieres correr? Son muchas otras cosas, no hay un valor, son estimaciones y por estimaciones pues es un rango y necesitamos entenderlo. Lo importante es que pues tenemos ya esta referencia
Y entonces yo puedo decir, a ver, tú proveedor 1 me dices que son 32 y tú me dices que son 11. Yo quiero hacer esto, eso implica que el costo me va a salir si yo lo construyo contigo y si lo construyo contigo con este precio, pues no me importa el precio, no es relevante el precio. Lo que es relevante es que al final voy a pagar menos por una misma cantidad de software. ¿Eso qué va a implicar? Que no vas a tener 80 personas sentadas, a lo mejor vas a tener 40. Pero a ti no te importa cuántas tienes sentadas, te importa que te entreguen estos. ¿Sí lo alcanzamos a visualizar en eso? Dale. Este está así para que no lo hagamos por precio, ¿no? Si entramos a competencias de precio, en unos 5 años va a costar la hora 50 pesos. ¿Sí? ¿Qué problemas hemos encontrado en la implementación de Cosmic de 2006 a 2018? Porque además una de las cosas que dijimos que había era utilizarlo, ¿no? Y entonces para utilizarlo, ¿qué hemos encontrado? Cosmic no es magia, ya había un método de medición de tamaño funcional, o hay varios, ¿no? Uno que inició desde 79, hay varios. La característica de Cosmic es que es norma mexicana, por eso lo estamos impulsando, no porque no haya otros métodos, hay otros. PECA está con FISMA, Frank y Harold en ESMA, ¿no? Charles Simmons con MK2, o sea, hay otros métodos y son estándares. La diferencia en México es que esta es una norma mexicana, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado? Cosmic no es magia y lo que está sucediendo es que de forma similar a la mala adopción o a la corriente que seguimos en México de lo de CMMI, la gente piensa que por tener el certificado ya lo hace, ¿no? Eso ha generado conflictos, porque nosotros hemos encontrado, nos han hablado y nos dicen, oye, ¿puedes revisar esta medición? Y la revisas y hay problemas que son, digamos que básicos en las mediciones. Entonces, no por tener el certificado solamente lo tienes. Ahora, ahí hay otro tema que está establecido en el tema de Cosmic, que habla un tema de evaluación de la calidad de las mediciones y te habla de varios elementos, entre ellos importa el proceso, importa la experiencia de las personas, importa la documentación, importan varias cosas, no que tengas nada más el certificado, ¿sí? Entonces, no nos dejemos ir por ese camino como en CMMI porque eso genera el otro problema. En todas las licitaciones que salen hoy dicen 10 personas certificadas en Cosmic. Y entonces, ¿qué hacen? Oye, vete a certificar para poder participar en una licitación. Lo que buscamos es hacer una implementación de una práctica que nos genere beneficio a la industria. No tener nada más certificados, que por cierto nos va a dar una presentación Jan Mark, es el encargado de certificación de Cosmic, y si mal no recuerdo ya somos el tercer país con más certificados en Cosmic. ¿Sí? O sea, ese no es un tema, el tema es qué tanto lo hemos implementado, qué tanto valor hemos generado con ese número de certificados. Y el otro tema es que no había una referencia, ahorita ya tenemos el tema de los estudios que están, entonces si quieren echarles un ojo, por allá están en el stand de la asociación, pueden verlos. El del estudio todavía no llega, espero que llegue en la tarde y si no mañana va a estar ahí. Bueno, eso por mi parte es todo, no sé si haya preguntas, espero que haya hecho sentido la analogía, ¿no? No lo veamos en software porque estamos acostumbrados a contratar horas, veámoslo en otra cosa y tratemos de ver qué podemos hacer para mejorarlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. ¿Ya? Buen día, mi nombre es Armando González. Yo quisiera preguntar si estas métricas que nos presentaste hace unos momentos ya están reflejadas en el estudio que van a sacar, en donde se describen, o dónde podría uno, digamos, documentarte para entenderlas con mayor detalle.
No la puedo regresar, pero ¿cuáles métricas? Sí, la forma en la que mides, o sea, las definiciones para la medición de software como tal, o sea, la descripción de las métricas. Lo que se tiene, a ver, lo que se tiene en el estudio fue el resultado de la integración de todas estas métricas. Entonces se midió y se hizo un análisis de cuántos proyectos, de qué tecnología, cuánto cuesta en promedio una unidad de tamaño, en promedio cuánto esfuerzo necesitas por tecnología, ese tipo de cosas están ahí. Y además se hicieron reportes adicionales que a ver si lo regreso. Tú me dices cuáles, para que a ver si estoy entendiendo lo mismo. En los ejercicios que mostraste del costo por hora y… Ok. Ahí sí, exacto, en esas métricas. Estas métricas son ejemplos, porque te digo, toda la gente o mucha gente me habla y me dice, oye, ¿por cuánto multiplico la unidad de tamaño? ¿No? Oye, dime ya cuánto es el valor. No es un valor, o sea, esas no son las malas prácticas. O sea, lo que sí te puedo decir es, esto es solamente un ejemplo con valores ficticios. Lo que sí está en esa documentación es cuál es el promedio de productividad de una unidad en general en la industria. Eso sí está, pero no está un ejercicio como estos, no está, ¿no? O sea, esos son aplicando toda esa información con valores simulados, ¿no? Porque si yo ponía aquí la hora que, por ejemplo, en este año en el contrato del SAT dice que son 26 horas por Cosmic Function Point. Y ahí van a decir, mira, es como el SAT, vamos a multiplicarlo nada más por ese. No es eso, necesitamos entender. Todo el contexto. ¿No? O sea, no nada más es, no nos vayamos, y aquí lo ponía precisamente en el nombre, ¿no? No es el camino fácil. O sea, no nos vayamos por el camino fácil. Entendamos para generar un beneficio. Pero por eso no lo puse con esos valores. Pero sí con la información que está ahí, puedes llegar a determinar eso, sí se puede. Gracias. ¿Algunos? Hola, buenos días. Mi nombre es Eliseo. ¿Qué iniciativas se ha estado haciendo para impulsar estas metodologías para que estén implícitas ya en las reglas de adquisición y todo esto? ¿Cuáles son las iniciativas que hay? Y también creo que hay una parte de la cadena de valor que hay que considerar, porque si no se tiene previamente el análisis de requerimientos, tampoco podemos hacer este cálculo. Entonces, para la contratación de software, previamente se tiene que generar ese análisis de requerimientos bajo estándares que también ya existen. ¿También se tiene considerado algo de esta parte? Sí, a ver, primero la segunda, que es más fácil, ¿no? Eso es un hecho. Por eso yo lo que decía es que para tú hacer un ejercicio como esto, necesitas saber primero qué quieres construir. Yo primero necesito saber que quiero un café del día de Starbucks para irlo a comprar. Porque si voy y ¿qué quieres? No sé, pues entonces te doy lo que quiera, ¿no? Ella decía en el de Alicia en el País de las Maravillas, dice, ¿no? Eso, el gato que está ahí, ¿no? Dice, ¿hacia dónde vas? No sé, pues agarra el camino que quieras, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, sí es necesario hacerlo. Lo que te digo es, hay maneras de poder hacerlo ágil, porque si no estaríamos en el problema del huevo o la gallina. Oye, yo lo quiero usar, pero pues necesito medir, pero no tengo nada medido, entonces no lo pido. Hay manera de hacerlo rápido, ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, hay mecanismos para hacerlo. La otra, ¿qué cosas se están haciendo? El evento es una cosa de estos, ¿no? Te puedo decir que el primer evento que hicimos, creo que fueron 50 personas en la Ibero, creo, ¿no? Y pues yo tenía que ser el maestro de ceremonias y pasaba y exponía y luego Hanna me ayudaba en otro pedazo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo para difundir. Hoy contamos con presencia de gente muy reconocida a nivel internacional, estamos trabajando con vinculación con ISBSG, la asociación ya está como parte de ISBSG, ya se hizo el estudio, se han implementado estas prácticas en la Administración Pública Federal y hay un tema bien importante. ¿Por qué en la Administración Pública Federal? Porque la Administración Pública
es el tractor de más o menos 30% de la industria de desarrollo de software. El problema es que esto, en principio, es obligatorio desde el 2006. ¿Sí? Porque el que no conozcas que está la norma no te exime de cumplirla. El problema es que pues, no se le ha dado mucho ese enfoque, pero pues, es obligatoria. La diferencia en eso lo vemos, por ejemplo, en Polonia se hizo obligatoria como norma nacional, si mal no recuerdo, por el año 2015, 16, no estoy seguro. Y Polonia es el que más personas certificadas tiene porque lo están usando. Aquí era obligatorio desde el 2006 y estamos en tercer lugar y eso, pues los últimos años ha habido más personas. Entonces, sí estamos tratando de hacerlo, pero ¿cuál es la realidad? Pues realmente necesitamos la gente que esté interesada pues en utilizarlo, ¿no? Porque sin esa gente es muy difícil, ¿no? Porque si no tenemos esa gente que le interese determinar, identificar cuáles son sus datos, cuáles son sus productividades de sus proveedores, cuánto construye para poder tener una mejor decisión, pues la realidad es que no podríamos generar nada. Estábamos platicando ayer en la reunión de ISBSG, uno de los principales problemas es cómo hacemos que tengamos más datos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero si hay alguna idea al respecto, pues bienvenida, ¿no? O sea, lo que buscamos es difundirlo. Sí, era respecto a lo mismo que acabas de comentar, qué se está haciendo, cómo atacarlo y efectivamente cómo competir con las otras fábricas que no están en la misma idea. Bueno, pues la respuesta es un poco esa. Yo creo que debemos de buscar la apertura para ser parte de la asociación está abierta, ¿no? Y lo que buscamos con eso es que tengan acceso de primera mano a esta información. Lo que esperamos es que sea un elemento para determinar esa sana competencia en que tú digas, pues yo puedo dar esta productividad y habrá quien le interese esa productividad, ¿no? Y habrá quien pida una productividad mayor, habrá quien pida calidad mayor, habrá quien pida una eficiencia, habrá quien pida otras cosas, pero que habilite la posibilidad de competir en ese sentido y no en los sentidos como lo manejaba Víctor anteriormente, que normalmente hace que muchas de las empresas pequeñas no estén en condiciones de poder competir, ¿no? Yo tengo una pregunta. Estoy entendiendo entonces que Cosmic se utiliza para desarrollos nuevos o la intención es cuantificar funcionalidades para desarrollos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, puedo estimar migraciones? ¿Se puede ocupar Cosmic para estimar migraciones de plataformas? Cuando te dicen que pues, es la misma funcionalidad, solamente cambia no sé, el lenguaje de programación, cosas así. Ya se le acabó la pila al micrófono. No es cierto. Está bien. A ver, estamos hablando de cosas distintas. Necesitamos entender que dentro del software lo podemos visualizar como dos tipos de alcances, déjame verlo así, como lo define el PMI. Alcance del producto y alcance del proyecto. Alcance del producto de un software es, el PMI dice que son las tareas y funciones que hace el producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el software, el alcance del producto es funcionalidad y la funcionalidad la puedes medir con Cosmic. La funcionalidad. Todas las otras cosas que no tienen que ver con funcionalidad, pues no las puedes medir con Cosmic, porque Cosmic es un método para medición del tamaño funcional. Y si mal no recuerdo así de memoria, la definición de tamaño funcional del ISO 14143, no, pues ya no me acuerdo, pero dice que creo que son todas las funciones que realiza el software, algo así, ¿no? La migración de una base de datos no tiene que ver con funcionalidad, la migración. Pero es probable que dentro de la migración tengas que desarrollar store procedures que están ahí. ¿Sí? Entonces, es probable que eso sí sea una funcionalidad y la puedas medir.
Si te dicen, yo necesito migrar esta aplicación a otro lenguaje, ¿migras la base de datos o migras la funcionalidad? Si vas a migrar la funcionalidad, implica que vas a construir la funcionalidad en otro lenguaje. Podrías medirla, si es que no ya la tienes medida si la mediste antes, ¿no? Entonces hay que entender bien el tema puntual. Lo que sí es claro es que Cosmic no te mide más que funcionalidad. Para proyectos nuevos, como bien mencionaste, y yo pensé que tu pregunta iba a ir hacia el otro lado, o mantenimientos. Aunque platicábamos ayer, mantenimientos no es tan fácil medir porque tiene otras implicaciones, ¿no? Pero no quiere decir que no se pueda. ¿Ok? ¿Sí? Pues no sé cómo estemos de tiempo, pero… Buenos días. Perdón, tengo un poquito de ansiedad social. Mi nombre es Ángel López, trabajo en una oficina de desarrollo para una dependencia de gobierno, es interna. Y uno de las situaciones es, Cosmic lo podemos aplicar para desarrollos ya hechos, para aplicar la experiencia operacional. ¿Para qué? ¿Para qué, perdón? La medición la podemos utilizar para medir software que ya hicimos para poder tener una métrica o experiencia operacional. Nos Sí. sirve para esa parte. También nos apoya para la parte curvas de aprendizaje, o solamente va estrictamente a el alcance del proyecto. ¿A qué te refieres con curvas de aprendizaje? En el aspecto de que, por ejemplo, se vinieron una nueva solicitud y la nueva solicitud es que debe ser, por ejemplo, multiplataforma, ¿no? En el que, pues, por ejemplo, lo vamos a tener que hacer en algún nuevo contenedor, digamos, ¿no? Por ejemplo, utilizamos el MinStack, pero ¿sabes qué? Queremos que ahora no se ocupa un contenedor, ya sea capacitor, electrón, etcétera, ¿no? Ionic. Eso también, perdón, las métricas también consideran esa parte. Ok, a ver, la primera parte de la pregunta, la primera parte de la respuesta, no, la respuesta a la primera parte de tus preguntas es sí, ¿no? O sea, tú puedes medir software con Cosmic antes de que se construya o cuando ya está construido. En el manual así te dice, o sea, si está antes de que se construya, utilizas de entrada documentos de ingeniería, casos de uso, historias de usuario, lo que quieras. Y ya. Si ya está construido, pues puedes tomar el programa, el manual de medición, las bases de datos para medirlo, ¿no? O sea, eso está claro así en el manual. Para el tema de las curvas de aprendizaje, lo que tú mides es la funcionalidad. Cuando tú la funcionalidad, cuando hablaba ahí de métricas básicas, transversales y trascendentes, cuando hablamos de métricas básicas es la funcionalidad porque es estandarizada, pero no quiere decir que no puedas generar métricas derivadas, ¿no? Por ejemplo, la productividad pudiera ser una métrica derivada porque te dice cuánta cantidad de software produces sobre esfuerzo, tienes unidades básicas, ¿no? Pero también velocidad de entrega. Entonces, no es que midas per se la curva de aprendizaje, sino puedes generar métricas derivadas del software a partir de las métricas básicas que te ayuden a comprender, a comparar pues, casos como el de la curva de aprendizaje o otro tipo de cosas. Necesitamos pensar en que el medir per se, yo no he encontrado, digo, a lo mejor ahora que hay tantos gurús aquí, ¿no? Pudieran orientarme en eso, pero yo no he encontrado otra cosa que sirva a medir que no sea para comparar. ¿Sí? O sea, tú mides para comparar. Entonces, si tú haces mediciones, generas métricas derivadas de las básicas, pues te va a permitir comparar cuánto te tardaste con una nueva plataforma como te venías comparando, como venías trabajando en la otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí te puede ayudar, pero pues lo primero es medirlo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, ¿ya? ¿Acabamos? ¿Y por qué no me dicen? Creo que ya acabamos, pero si quieren ahorita, pues se acercan, le platicamos. Pues muchas gracias. Y pues vamos con la siguiente. Hola.
Agradecemos la intervención del doctor Francisco Valdés Souto.